Hoy vamos a ver todo lo referente a las distintas presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. Ustedes saben que isquemia es un término, un vocablo derivado del latín ischemius, que significa sangre detenida. Y sangre detenida es la que vamos a verificar que determina distintas sintomatologías cuando se produce a nivel del lecho vascular coronario, vale decir, las arterias que irrigan todo el músculo cardíaco. Dichas arterias, las arterias coronarias, al igual que los distintos vasos del sistema circulatorio, pueden sufrir una degeneración a nivel de su luz, a nivel de la luz vascular, en base a un fenómeno de ateroesclerosis, en la cual se acumulan en base a la formación de células espumosas que acumulan una fase lipídica, la cual genera a su vez una acumulación de fibrina y una fibrocalcificación en su progresión, todo lo cual lleva a un estrechamiento de la luz vascular que dificulta el flujo sanguíneo a su través. El fenómeno de ateromatosis está bien asociado a determinados factores de riesgo que presentan determinada población de pacientes, algunos factores de riesgo llamados no modificables como la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo, el sexo masculino presenta una incidencia mayor y una asociación mayor de la ateromatosis vascular, la dislipemia o la hipertensión arterial o el tabaquismo como fenómenos asociados y eventualmente modificables, así como la diabetes, son varios de los factores que hacen que determinada población de pacientes presenten un riesgo aumentado de la presencia de ateromatosis coronaria. Y dicha ateromatosis coronaria, que va progresando a través del tiempo y en la vida de los pacientes, podríamos analizarla en base a 3 etapas diferentes. Una primera etapa en la cual la formación de la placa de la cual estamos hablando genera una protrusión hacia la luz vascular, pero que no es determinante de una disminución franca del flujo sanguíneo, de manera tal que la enfermedad está establecida, pero no determina una disminución del flujo sanguíneo tal que pudiera generar alguna sintomatología. Esta población es la población asintomática, de la cual es difícil discernir a través de screening cuál tiene o no la presencia de la patología ateromatosa. En base a esto, la forma más adecuada de aproximarse a esta población es reconocer y conocer los factores de riesgo asociados y actuar sobre los mismos de distintas maneras, con cambios de los hábitos alimenticios, de los hábitos de actividad física y eventualmente medicación para modificar los modificables, todo lo cual determina una actitud de prevención hacia esta patología, ya sea en la aparición de la placa de ateroma, si es que no se ha producido, o en la reducción de la progresión de la misma. Ahora bien, podemos llegar a una etapa determinada por un fracaso terapéutico, en definitiva, de la prevención, en la cual la placa ha progresado, ha aumentado en su tamaño y ha determinado una reducción significativa del flujo sanguíneo y lleva a una obstrucción fija del flujo a través de la luz determinada por la pared vascular y dicha placa de ateroma, y esto genera sintomatología de acuerdo al grado de estrechez que haya determinado dicha placa. En tal sentido, es importante recordar la fisiología cardiovascular para definir claramente a posteriori en base a qué se van dando los elementos que determinan las presentaciones de las cuales vamos a hablar. Ustedes recordarán que el miocardio es un tejido que está exigido al máximo durante las 24 horas del día, dado su permanente accionar, y determina una reserva de oxígeno miocárdico muy baja, vale decir, el miocito no tiene una forma de adaptación, las posibilidades de reservas están llevadas al máximo, de manera tal que el flujo de oxígeno a estas células
está determinado básicamente por la modificación en el flujo sanguíneo coronario. Y cuando se dan determinadas circunstancias que generan un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, como es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial o el aumento de la contracción miocárdica, todos hechos estos que se dan habitualmente en el ejercicio. Cuando decimos se presenta una obstrucción fija, el fenómeno de adaptación de vasodilatación y vasocontracción coronaria se ve limitado por este aspecto, y esto determina un mismatch en la oferta y en la demanda del oxígeno durante el ejercicio, lo cual determina un sufrimiento miocárdico que determina a su vez una sintomatología expresada por el paciente, que es el dolor. Y vamos a centrarnos un poquito en el dolor, un dolor que, como ustedes saben, es a nivel torácico, y muchas veces tenemos la dificultad de definir ese dolor torácico a qué corresponde, dado las varias estructuras, como ustedes están viendo aquí, que conforman el tórax y que pueden ser generadores de dolor. Lo importante entonces es tratar de discernir si ese dolor torácico es un dolor de índole isquémico o no. Y para ello, yo les sugiero basarnos en dos pilares fundamentales. Uno, analizar las características del paciente, y otro, analizar las características del dolor. Respecto a las características del paciente, ya hablamos algo de los factores de riesgo. Ustedes saben que la probabilidad de que un paciente presente determinada patología depende de la población a la que pertenece y la prevalencia que dicha patología presenta en esa población. Vale decir que los pacientes que presentan uno o más de estos factores de riesgo que estamos viendo en la diapo que les estoy mostrando, tienen cuantos más factores de riesgo, más posibilidades de que la sintomatología que presente corresponda a una coronariopatía ateromatosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a un paciente con un dolor torácico que nos puede generar la duda de que sea por sufrimiento isquémico, no es lo mismo plantearnos la posibilidad de una cardiopatía isquémica en un niño de 9 años sin ningún antecedente familiar ni patológico, que a un paciente de sexo masculino de 70 años, diabético, hipertenso y dislipémico. Las probabilidades son claramente muy fuertes en el segundo, ¿verdad? Mientras que en el otro las probabilidades son extremadamente bajas. Ahora bien, con respecto a las características del dolor, es importante referirnos a un estudio crucial realizado en el año 79, publicado en el año 79 por Diamond y Forrester, quienes hicieron lo siguiente: analizaron una población numerosa de más de 1000 pacientes, los cuales presentaban dolor torácico, y esos pacientes, los que se podía realizar porque no habían fallecido, se les hacía coronariografía, y aquellos que habían fallecido se realizaba un estudio de necropsia de los vasos coronarios. ¿Y qué vieron Diamond y Forrester? Ellos predeterminaron las características que, de acuerdo a las características del dolor, clasificaban el dolor en angor-típico, angor-atípico o dolor no anginoso. ¿En base a qué tres características? Bueno, que fuera retroesternal, que tuviera una aparición en el esfuerzo y que se diera con el reposo. Si cumplían estas tres características, decían ellos, es un angor-típico. Si cumplen dos de estas tres características, lo clasificaban como angor-atípico, y si tenía una sola de estas características, era un dolor no anginoso. Una vez estudiados todos los pacientes, como decíamos, se verificó lo siguiente, que es muy importante para la comprensión de lo que estamos analizando. Fíjense ustedes que ellos veían que aquellos pacientes que presentaron lo que se definía como un angor típico, hasta en un 90% presentaban coronariopatía definida. Los que tenían un angor atípico, solo el 50% de ellos presentaban coronariopatía ateromatosa, mientras que aquellos que presentaban dolor no anginoso, menos del 20% presentaban coronariopatía. Esto hace que el hecho de definir claramente un dolor como un angor típico es altamente sensible y específico para la presencia de coronariopatía, como vamos a ver. Ahora bien, el dolor isquémico, además de presentar esas tres características esenciales, de por sí presenta algunas características que hay que prestar atención.
¿Cómo puede ser la irradiación del dolor? Un dolor que comienza a nivel retrosternal habitualmente, pero que se puede irradiar hacia el miembro superior izquierdo, hacia el codo, hacia el hombro, perdón. Incluso hay muchas veces que puede presentarse con un dolor aislado a nivel de la articulación radiocarpiana, a nivel de la muñeca, y hay que prestar mucha atención a eso, así como la irradiación bastante característica a la mandíbula. Un hecho que es muy característico es que el paciente con Angor se tome con la mano en la mandíbula y diga que es como que le estuvieran doliendo todos los dientes del maxilar inferior. A su vez, este dolor es habitualmente puede variar en algo las características que describe el paciente, pero es un dolor por lo general opresivo, compresivo. El paciente siente que le aplasta en el pecho y es muy intenso el dolor que presenta el paciente. Cuando el paciente presenta un Angor típico, lo importante es verificar si el mismo se reproduce siempre en las mismas instancias de requerimiento de oxígeno, vale decir, del ejercicio. Si el mismo se repite a la misma intensidad del ejercicio, estamos en una situación de estabilidad, estamos frente a un paciente que presenta un Angor que podemos decir que es estable. Y a su vez nosotros podemos definir, de acuerdo a la intensidad del ejercicio requerido para presentar el dolor, en qué clase funcional se presenta el Angor típico estable de este paciente. Y esa clasificación es la que ha dado la Sociedad Canadiense de Cardiología, que es la más utilizada y la más aceptada a nivel universal, que divide en 4 clases funcionales, yendo de la clase funcional 1, que es aquel paciente que puede realizar una vida diaria sin inconvenientes, es decir, que solo con ejercicio intenso aparecería el dolor, mientras que en el otro extremo la clase funcional 4 es aquel paciente invalidado por el dolor, ya que está limitado en todas sus actividades para realizar su vida diaria e incluso puede presentar la sintomatología en reposo. Me interesa ver con ustedes el concepto de que es un hecho, es una suma de hechos sucesivos el fenómeno que se produce frente a la oclusión de un vaso coronario. Esto, a nivel de experimentación en animales, se verificó que al ocluir una arteria en forma mantenida se producían distintos eventos, los cuales se van dando en forma sucesiva y sumatoria, comenzando obviamente por la anomalía de la perfusión, siguiéndose por alteraciones metabólicas bioquímicas inmediatas, una disfunción diastólica y disfunción sistólica más o menos ostensible. Le sigue a ello la alteración en el electrocardiograma y a posteriori y recién a posteriori la aparición del dolor del Angor. Y si esto se mantuviera indeclinablemente, esto lleva a la necrosis miocárdica. Esto se ha dado en llamar cascada isquémica y me interesa remarcar lo sucesivo de estos hechos porque en base a esta sucesión de hechos es que podemos llegar a estudiar a estos pacientes para determinar en forma fehaciente si los mismos son portadores de una coronariopatía significativa que sea la que determine el dolor torácico. Para ello vemos que si nosotros tenemos un paciente frente a nosotros con una historia de dolor de Angor típico o anquinoso, que nosotros queremos determinar y definir si realmente ese dolor es por isquemia, podemos echar mano a estudios que reproduzcan a través del ejercicio del estrés ese mismatch del cual hablábamos, y como el centellograma podemos ver ese centellograma miocárdico que estamos viendo, podemos ver defectos de perfusión que se presenten frente a la reproducción del ejercicio, o trastornos en la motilidad que se reproduzcan frente al ejercicio y viéndolo por un ecocardiograma estrés, o trastornos electrocardiográficos que se vean y se hagan ostensibles durante la realización de una prueba ergométrica. Todo ello está en la base de todo esto está el análisis de la cascada isquémica y el reconocimiento de que estos fenómenos se pueden ir produciendo sucesivamente antes incluso de que aparezca el Angor, ¿verdad? Una vez analizado y eventualmente confirmado que el dolor que presenta el paciente es de índole isquémico, ya sea por la clínica, analizando las probabilidades
del paciente, las probabilidades del dolor y haber echado a mano estudios funcionales como los que dijimos, el acto seguido es verificar la severidad, o sea, el riesgo que presenta este paciente de que, dada la sintomatología que presenta, tenga un riesgo aumentado de un nuevo evento coronario agudo, fatal o no fatal, en el plazo mediano o inmediato, ¿sí? Ese análisis de severidad se debe dar básicamente en base a la presencia o no del dolor y la clase funcional en la cual se da ese dolor. O sea, cuanto más alta es la clase funcional 3 o 4, mayor es la posibilidad de riesgo de eventos futuros que presenta el paciente. Y si tenemos realizado estudios funcionales como los que dijimos, hay determinados parámetros de severidad, que no viene al caso analizar en este momento, que nos determinan si ese estudio marca un mayor riesgo por parte del paciente a presentar eventos futuros, ya sean fatales o no fatales. Ahora bien, analizamos la primera fase de pacientes asintomáticos, aquel paciente estable en el que podíamos estudiar para verificar si el dolor es isquémico o no, y si a su vez la clínica y los análisis arrojaban un mayor riesgo de eventos futuros. Y también tenemos una tercera etapa en la fase vascular de estos pacientes, en la cual se presenta una verdadera complicación. Dicha complicación es generalmente la ruptura de la placa de ateroma, generalmente las placas que están imbuidas en mucho componente lipídico son proclives a romperse. Esa ruptura genera un contacto con el lecho vascular interno y eso desencadena el fenómeno de acumulación y agregación fibrinoplaquetaria, la formación de un trombo en ese sector, el cual contribuye aún más a la estrechez de la luz, siempre y cuando no llegue a una oclusión total de la misma. Todos estos fenómenos se producen en forma relativamente rápida y generan un cambio en la situación funcional del paciente que vamos a tratar de analizar. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas posibles frente a este evento que llamamos accidente de placa que genera esa acumulación fibrinoplaquetaria? Bueno, una de las presentaciones que hay que tener muy en cuenta es en el accidente de placa es la muerte súbita. La muerte súbita, dada generalmente por una arritmia ventricular de tipo fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, es una causa bastante frecuente de presentación de la cardiopatía isquémica. Tal es así que ustedes deben tener claro que hasta el 60% de las muertes súbitas son de causa isquémica, de manera que incluso los pacientes pueden pasar de la fase de asintomáticos que habíamos analizado y que su debut sea con una muerte súbita. La otra presentación más característica es el cambio evolutivo. Fíjense ustedes que frente a la ruptura de la placa y la acumulación fibrinoplaquetaria y la estrechez subsiguiente, la situación de mismatch del consumo de oxígeno del que hablábamos al principio cambia drásticamente y por ende puede cambiar la clase funcional. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un paciente que estaba con un Angor típico, una clase funcional 1, y si presenta un accidente de placa que estrecha aún más la luz vascular, puede pasar rápidamente a una clase funcional 2, 3 o 4 en base a un aumento de los requerimientos del flujo sanguíneo coronario que no se permite por la obstrucción fija aumentada. O sea, un paciente que se presentaba con Angor frente a grandes esfuerzos, cuando tiene este tipo de complicación puede pasar de un día al otro a presentar el Angor frente a esfuerzos no tan exigentes, mínimos esfuerzos como el deambular o realizar tareas en la casa, por ejemplo. Este cambio no es otra cosa que una inestabilización, y cuando se da este cambio, ya sea en forma más o menos progresiva, estamos frente a un paciente que se inestabilizó y por lo tanto estamos hablando de un Angor inestable, que es otra de las presentaciones clínicas de esta patología.
Dentro de la situación inestable, podemos tener un paciente en el cual se produzca un evento sin requerimiento de que haya un ejercicio de por medio, o eventualmente que se produzca un ejercicio y no se dio con el reposo. Entonces el paciente puede llegar a presentar un dolor torácico más o menos prolongado, que puede durar incluso más de 20 minutos, en el cual, si consulta rápidamente, tenemos que realizar un electrocardiograma y una curva enzimática, ya que el electrocardiograma nos puede permitir visualizar cambios sustantivos electrocardiográficos, como vimos en los módulos de electrocardiograma, que nos permiten definir si el paciente presenta un evento coronariano agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, que se acompañe o no de movimiento enzimático. Hasta aquí lo vascular. Hay otra faceta de la cardiopatía isquémica, que es la faceta muscular. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que en la cascada isquémica, en los fenómenos miocárdicos, uno de los hechos que se detectaba era la disfunción sistólica o diastólica, ¿verdad? Y eso se puede dar básicamente por dos hechos. Por un lado, la disfunción sistólica se puede dar cuando hay angor, o sea, hay tejido vivo, por una claudicación muscular frente a la isquemia mantenida durante un lapso relativamente prolongado de tiempo, lo cual genera angor acompañado de disnea por el aumento de la hipertensión menocapilar pulmonar consiguiente, generando sintomatología compatible con una insuficiencia cardíaca aguda. Pero a su vez, si estamos hablando de un fenómeno más prolongado en el tiempo, en el cual se genere necrosis miocárdica, remodelación miocárdica o incluso hibernación miocárdica, que ahora paso a explicarles en qué consiste este término, pueden determinar entonces una historia de insuficiencia cardíaca crónica, ya sea por disfunción sistólica o diastólica. ¿Qué es la hibernación? Básicamente la hibernación es el concepto de un músculo cardíaco que está llevado a su mínima expresión funcional, un músculo que se mueve poco, metaboliza poco, pero que no está muerto. Es un fenómeno de compensación, por llamarlo de alguna manera, frente a la hipoperfusión persistente, pero que una vez levantado el obstáculo y restituida la perfusión, ese músculo que está vital puede recomponerse y volver a la normalidad. Ese hecho de un músculo hibernado en forma permanente puede generar una disfunción junto a sectores necrosados que lleven a la disfunción sistodiastólica del corazón y a la insuficiencia cardíaca. De manera entonces que podemos resumir los conceptos que dimos en el día de hoy en lo siguiente: recordar el componente vascular y el componente muscular de la cardiopatía isquémica. En lo vascular, tener presente siempre el poder definir que un dolor torácico es un angor, en base a que si es un angor típico o no, ¿sí? La clase funcional, la severidad y el riesgo que presenta el mismo, y si se tratara o no de un evento coronario agudo. En lo muscular, tener presente que la expresión puede estar dada por una falla sistólica o diastólica, ventricular, por isquemia aguda, ya sea por necrosis o por hibernación, o porque puede darse una situación mixta en la cual un sustrato anatómico determinado sumado a la isquemia vascular puede generar una situación de arritmia y muerte súbita. Muchas gracias.